buenas noches con todos. Antes de empezar quiero confirmar el audio, por favor, si se me escucha bien. ¿Me pueden hacer así? Ok, perfecto. Gracias, Yasmin. De nuevo, buenas noches, gracias por su asistencia y bienvenidos nuevamente a este espacio de conversación propuesto por el CPPL titulado esta vez El teletrabajo en tiempos del coronavirus. Mi nombre es Renzo, soy parte del centro. Voy a estar a cargo de la plataforma y ahora me voy a tomar unos minutitos para dar ciertas pautas antes de empezar. Primero que nada, todos los micros se van a mantener en silencio a excepción de nuestro panelista. Si desean intervenir, pueden levantar la mano de forma virtual. Para eso deben dar clic en el botón participantes que está en la barra inferior y luego en la esquina inferior derecha dar clic en el botón levantar la mano y ahí yo pasaré a activar sus micrófonos. Si estás usando un celular, puedes dar clic en el botón más, que son los 3 puntitos suspensivos, y luego en el botón levantar la mano. El día de hoy los invitamos a usar el micrófono para que podamos generar un espacio de conversación. La idea es que nos cuenten también un poco cómo han estado viviendo la experiencia del teletrabajo, qué recursos han encontrado para afrontar esta situación. Entonces, los invito a participar con eso en mente. Y ahora quiero pasar a introducir a nuestra panelista. Es la licenciada y terapeuta Yasmin Ardiles. Y esta noche, además de apoyarlos con la plataforma, yo también estaré conversando un poco con ustedes. Te escuchamos, Yasmin. Ok, bien. ¿Qué tal? Gracias. Buenas noches con todos. Gracias por participar en este conversatorio del CPPL. Como él les dijo Renzo, solo invitarlos nuevamente a que puedan participar, hacer las preguntas que vean necesarias o incluso si quieren contar como algún tipo de experiencia, anécdota relacionada a los temas que vamos a ir viendo respecto al teletrabajo en tiempos de coronavirus. Nada, por favor, siéntanse en total libertad. Bueno, quizás para empezar a hacer como una breve introducción, diciéndoles que, como todos hemos podido ver en las últimas semanas, el teletrabajo se ha expandido casi al ritmo de la pandemia, ¿no? Esto sobre todo para las personas que pueden o tienen la posibilidad de realizar teletrabajo o un home office. Diríamos que también esto ha irrumpido casi a escala a nivel planetaria, como al igual que la pandemia, el teletrabajo es algo que actualmente se está dando mucho, de lo que se está hablando, se están haciendo investigaciones respecto a su impacto, sus beneficios, a todo nivel, ¿no? Ahora, si bien parece como muy sencillo el poder tener la posibilidad de trabajar desde casa, o que incluso puede haber sido como una fantasía que muchos de nosotros hemos tenido en algún momento, parece que la tarea en sí no es como tan sencilla, ya que implica que nosotros hagamos como una especie de acondicionamiento tanto desde nuestra mente como desde los espacios, desde nuestros tiempos, y que también podamos hacer una conciliación entre nuestras actividades personales, nuestras actividades domésticas, nuestras actividades familiares, de estudios, algunos, y que al mismo tiempo podamos trabajar, ¿no? Entonces, quizá una pregunta que de pronto sería como importante hacernos para ir abriendo este conversatorio es ¿qué impacto tendrá el teletrabajo en la salud mental de las personas que estamos haciendo uso como de esta modalidad? Pues, ¿no? O sea, ¿cuál será el impacto en los diversos grupos de profesionales que llevan a cabo esta labor? Ya de por sí también se dice que a partir de la pandemia es que se van a desarrollar nuevos trastornos o enfermedades mentales. Quizá otra pregunta en relación a ello y al teletrabajo que nos podríamos hacer es ¿qué tanto el teletrabajo va a afectar en nuestra salud mental también? Así como tenemos ciertos beneficios, va a producir algún tipo de nuevo trastorno, va a potenciar, no sé, por ejemplo, el síndrome del burnout, ¿no? O del quemado.
que tiene que ver con la exposición de estar mucho tiempo en una actividad laboral. Generalmente esto les pasa más a las enfermeras en épocas de guerra. En la actividad que ellas ejecutaban sentían mucho estrés de por sí por la atención de los pacientes, como por la sobrecarga o la cantidad de horas que dedicaban a esa actividad, ¿no? Entonces, todos nosotros que estamos, o todas las personas que tenemos la posibilidad de hacer teletrabajo, quizá estamos pasando mucho más tiempo frente a la pantalla y ejecutando actividades laborales que antes, que cuando íbamos a oficina o que cuando íbamos a un consultorio, cuando tenemos un espacio físico distinto al cual nosotros llegábamos a trabajar, ¿no? Ahora también los trastornos de ansiedad, quizá, ya de por sí antes se decía que de 3 personas, una sufría algo de ansiedad, ¿no? Y lo que actualmente se ha detectado en términos de salud mental y en relación al teletrabajo es que la ansiedad ha incrementado en las personas, que se puede manifestar a través de síntomas psicosomáticos como la caída del cabello, la resequedad de la piel, la urticaria, todos estos síntomas que son del orden psicosomático, es decir, que no siempre tienen una afección física necesariamente, pero que sí hay un correlato emocional, afectivo, mental importante que tiene un impacto en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nosotros o varias personas están comenzando a experimentar este tipo de ansiedad o el incremento del peso, o la disminución, porque también hay como alguna especie de trastorno o modificación en la alimentación, ¿no? Entonces, de pronto son como varios temas que voy colocando encima de la mesa para que podamos ir abriendo la conversación. Otra cosa que se me ocurre es, en este mundo ya de por sí de aislamiento, cómo se realizan las actividades laborales, ¿no? El teletrabajo no es algo nuevo, en realidad tiene una data ya existente desde los años 70, más o menos. Existe desde el 73, me parece, ¿no? El primer proyecto de teletrabajo se hizo en la NASA. Uno de estos ingenieros, Jack Niels, me parece, él propuso el teletrabajo para hacer ciertos ahorros en el tema de combustibles, carburos y más para la ejecución de un proyecto, y allí es que envió a las personas a trabajar desde sus casas, desde sus propios espacios, y allí es que se da, digamos, como la primera actividad de teletrabajo. Pero recién a partir de los 90 es que Estados Unidos inicia como un plan piloto de teletrabajo, y a nivel Latinoamérica, digamos que Brasil en el 97 es el primer país que formalmente propone y tiene el teletrabajo ya estipulado y tiene una población como importante, ¿no? Y recién en el 2017, es decir, hace 3 años, es que ya se calculaba una buena masa de teletrabajadores en todo Latinoamérica y Caribe, ¿no? Eran alrededor de 13.000 millones de personas que trabajaban a través de esta modalidad. Entonces, si bien vemos que es algo relativamente nuevo, no tanto, porque tiene más de ya 40, 50 años en promedio de existencia, sí hay una diferencia entre el teletrabajo y el home office, que quizá lo que ahora nosotros estamos haciendo un poco más es el home office. Este, ¿Por qué? Porque el teletrabajo tenía que ver con la posibilidad de trabajar de manera remota. Es decir, un trabajador o un empleado entraba en un acuerdo con su empleador y tenía ya actividades laborales estipuladas por la empresa o por su empleador que iban a hacer de manera remota. Estas podían ser de manera eventual, unas cantidad de veces por semana, o de manera permanente, pero era previo a un acuerdo, ¿no? En cambio, la pandemia cuando llega nos agarra a todos en frío y estamos obligados de manera involuntaria a el teletrabajo, es decir, más un home office, a trabajo en casa. Todos nos mandaron a trabajar en casa debido a la coyuntura mundial, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia habrá y qué importancia al mismo tiempo tendrá el ser sometido a algo, al ingresar a una modalidad de trabajo de manera voluntaria, de manera involuntaria, perdón, o
entrar de manera voluntaria a una actividad, ¿no? ¿Tendrá algún tipo de diferencia? ¿Cómo recepcionarán las personas de manera en general el ingreso a una actividad de una u otra manera? Que quizás también es algo como importante a pensar, porque en definitiva cualquier actividad que sea dada de manera voluntaria, incluso desde una cuarentena, es mucho mejor tomada, es mucho más efectiva a diferencia de una actividad a la cual somos sometidos, ¿no? O de manera obligatoria se nos dice que la tenemos que ejecutar de esa manera. Entonces el teletrabajo en tiempos de coronavirus llega de esa manera, de manera obligatoria, ¿no? Entonces, es difícil porque además de que no todos estábamos como preparados para tener un espacio en casa, que es lo primero que regula la Organización Internacional del Trabajo, de que si hay un trabajo vía remota, aparte de haber ciertos acuerdos con las compañías, las empresas, los empleadores, se necesita que la persona tenga un espacio físico, que tenga una comodidad, incluso hay toda una regulación ergonómica para que una persona trabaje desde casa. Pero, ¿y qué de la salud mental, no? O sea, porque si bien hay ciertas regulaciones respecto a la ergonomía, la posición del cuerpo, la cantidad de horas, de espacios, ¿no? A la mayor parte de nosotros nos agarra en frío y tenemos que hacer de pronto un amague del escritorio o de la oficina del trabajo a la mesa del comedor. O de pronto de la mesa del comedor porque la tenemos que compartir con, sea el esposo, sea con la familia en general, pues, ¿no? Con los hijos, que al mismo tiempo pueden estar recibiendo clases en un ambiente parecido y nosotros estar trabajando al costado, o si hay espacios más pequeños, de pronto la distancia entre los cuartos no es mucha, ¿no? Entonces se confunden los espacios, el espacio de trabajo de los papás con el espacio de estudio de los niños. Entonces ya de por sí supone una serie de dificultades, no solamente por el aislamiento que este supone, porque ya de por sí los teletrabajadores tenían que tener ciertas características, y entre ellas era que eran personas independientes y que funcionaban de manera autónoma, que podían, que eran confiables, digamos, a ojos de una supervisión, porque no necesitaban estar teniendo seguimiento para que ejecuten sus actividades, que tengan unas óptimas cualidades o capacidades de comunicación, ¿no? Organización, planificación, pero no todas las personas que hemos trabajado en oficina o que hemos ido a un sitio físico, digamos, como que tenemos ese nivel de organización. Entonces también implica que al día de hoy todos nosotros hayamos tenido que hurgar en planificación, organización, en tratar de limitar los espacios, los tiempos, ¿no? En generarnos de pronto hasta rituales, ¿no? Incluso cuando uno va de camino al trabajo, se tiene como que ir mentalizando, ¿no? Y un estudio de Harvard dice algo así que el transporte público, el transporte que uno usa para el momento de transporte, para llegar al trabajo, le permite a uno mentalizarse en que ya está yendo a cumplir una actividad distinta y que comienza a organizar o a planificar el día, las reuniones, la agenda, lo que tenga que hacer, cuáles son sus quehaceres, ¿no? Entonces ese momento es como de mentalización, pero ahora uno sale del cuarto y de pronto ya tiene que estar mentalizado para sentarse y empezar con reuniones, con sesiones, con agenda, con las actividades que le competen laboralmente, ¿no? Entonces, en un primer momento, lo que se estaba viendo a inicios de la cuarentena es que más de uno estaba como fascinado o encantado porque la fantasía de trabajar en pijama, la fantasía de pronto conectarse a una llamada, una conferencia, pues, ¿no? Y no poner cámara porque uno de pronto no se había como alistado mucho para, era el sueño hecho realidad, ¿no? Incluso los niños que asisten a clases, pues, ¿no? También decían, ¿cuántas veces no he soñado con ir al colegio en pijama? Pues, ¿no? A despertarme y estar en el colegio en pijama, que es casi una jornada laboral también la que ellos tienen en los momentos de clase, ¿no? Incluso ahora a través de las clases virtuales.
pero una vez que ya tuvieron como el sueño enfrente, no es tan bonito como parecía o pintaba, ¿no? Entonces, si bien el teletrabajo se dice que tiene muchos beneficios, incluso es en las diversas páginas gubernamentales dedicadas a la organización del trabajo, del Ministerio de Trabajo y más, este, nos dan cuenta de muchos beneficios como de pronto el no utilizar más transporte, el reducir esos tiempos, el que podemos administrar mejor nuestros tiempos, que va a haber una mejor conciliación de la vida personal con la vida personal, slash familiar y la vida laboral, que también vamos a tener como una mejor alimentación, una mejor salud, ¿no? Que vamos a generar mejores lazos vecinales, y ese tipo de beneficios, ¿no? Pero no la contraparte, que son de pronto las partes más complejas o la problemática de estar o de pasar mucho tiempo en casa, incluso en alguno de los estudios que veía decían que uno puede ser más productivo, ¿no? Y que se puede realmente generar este equilibrio entre hogar y vida laboral, que uno puede ser como mucho más flexible, pero por el otro lado, como les decía, están las dificultades o los problemas que también representa el teletrabajo, sobre todo hoy en día, ¿no? Que vendría a ser el tema del aislamiento, que es lo principal, ya no solamente por lo social, sino el aislamiento profesional y cuántas personas pueden sentir inseguridad porque al no sentirse en contacto con las personas con las que antes se relacionaban, las oportunidades, si de pronto la línea profesional que ellos tenían se va a poder cumplir de esa manera, si los van a considerar para proyectos, más cosas, ¿no? El tema del contacto es como importante, el tema del presentismo también, ¿no? Es decir, que uno antes, no sé, cuando uno se sentía un poco como enfermo, podía llamar a oficina y podía decir, no me siento bien, de pronto hoy día no voy a ir a oficina, me puedo conectar para ver cosas importantes desde casa, ¿no? Entonces, en teletrabajo eso ya casi no existe. Uno igual se conecta y está en llamadas, y sea con cámara apagada, pero uno igual está presente, ¿no? No tiene la posibilidad de no ir, digamos, como a trabajar. Eso también es como un cambio importante, ya que está directamente relacionado con la salud. Y también hay la sensación de falta de apoyo, ¿no? De si yo no puedo generar esta reunión, no puedo hacer bien esta actividad, de pronto en la oficina uno volteaba y buscaba a alguien como para que lo apoye, pero ahora uno voltea y no ve más que la familia, ¿no? Entonces, también es algo que se ha perdido, digamos, sí, puede uno generar una reunión, digamos, por Zoom, por alguna otra plataforma para de pronto buscar ayuda, pero las personas no lo sienten como lo mismo o como igual, ¿no? También de pronto hay como un desenfoque de los límites, ¿no? Y de la estructura del tiempo a la hora de realizar las actividades, ya que no hay como una hora fija de inicio y una hora de término, ¿no? A diferencia de cuando uno antes iba de manera física a trabajar, de pronto entraba a 8 de la mañana y sabía que salía a las 6 de la tarde y que había un almuerzo entre la 1 y las 2, y que eso estructura el día en términos cronológicos, ¿no? Uno sabe qué es el inicio, qué es el medio y que ya acabó el día y que regresa a su casa y empieza con otras actividades. Entonces, en estos tiempos es como difícil, porque de pronto uno se levanta y lo primero que puede hacer es abrir la laptop o conectarse al iPad o responder una llamada o responder un WhatsApp. Y lo mismo a la hora de dormir, ¿no? De pronto son 10, 11 de la noche y uno sigue todavía trabajando, o sigue respondiendo algún correo, sigue mandando un mensaje, ¿no? Atendiendo algo. Entonces, es algo que también es complicado porque hay un desenfoque en los límites. Y de todas maneras, esto ya viene de data anterior, que los trabajadores home office han informado más emociones negativas como la soledad, la irritación, la preocupación y la culpa, a diferencia de los trabajadores de oficina, ¿no? Esto, claro, pensando en los trabajadores que han sido como independientes, que han sido freelance,
en algún momento de su vida y que de pronto solamente iban a oficina para algunas situaciones como importantes o para reuniones, ¿no? Y que el resto del trabajo lo hacían desde casa. De pronto, este tipo de trabajadores ha estado un poco mejor adaptado en estos momentos de la cuarentena, pero los trabajadores que han sido totalmente dependientes y que han tenido un espacio físico para sus labores la mayor parte del tiempo, quizá han sufrido un poco como estos desajustes, ¿no? O esta readaptación a las nuevas formas que han sido impuestas para todos nosotros al mismo tiempo, pues, ¿no? Eso, o sea, quizá el gran desafío es como la fusión del tiempo y el espacio de la esfera del trabajo productivo con la esfera doméstica, que es lo más complicado de manejar en este momento. Y que también en el teletrabajo nos hemos dado cuenta que cada trabajador, cada persona tiene una realidad familiar y doméstica totalmente distinta a la de uno, ¿no? Que en parte tiene algo de beneficio, que es el que de pronto sean los líderes o los jefes o los pares puedan empatizar con otras personas con las que antes no habían empatizado al ver situaciones en casa, pero por otro lado, de pronto quizás no tanto. Quizás algunos no han pasado como por ese tránsito de empatía, ¿no? Y definitivamente la productividad es la que se ve afectada cuando no hay como esta linealidad en el tiempo que antes teníamos, o por lo menos en términos de sensación de iniciar y terminar la jornada, ¿no? Hasta ahí no sé si alguien quiere como decir algo, tenemos como un montón de cosas más, pero de pronto alguien quiere intervenir. Le recuerdo a los participantes nomás que pueden levantar la mano dando clic en el botón participantes que está en la barra inferior, y luego en la esquina inferior derecha en el botón levantar la mano, o con el celular en los tres puntitos suspensivos en el botón más, y luego en el botón levantar la mano. Los invitamos a conversar un poco sobre este tema y contarnos sus experiencias. Nancy. A ver, Nancy, te estoy activando el micrófono. Me parece que lo tienes que aceptar, Nancy. ¿No? Ahí está, perfecto. Buenas noches con todos. Realmente el tema del teletrabajo creo que ha afectado más, bueno, particularmente a mí, porque no estábamos preparados para ello, ¿no? No estábamos, vino abruptamente y como que se agudizó con el confinamiento en la casa, ciertamente, ¿no? O sea, el no estar preparados para hacer un trabajo de esta manera, y aparte de eso, el estar encerrados en la casa, ¿no? Porque creo que si alguien voluntariamente, anteladamente accedía o estaban realizando ese trabajo, lo estaban preparados primero, mentalmente para ello. Y segundo, podían salir, podían hacer otras actividades y estaba todo cronometrado. Entonces yo creo que lo que ha afectado es la forma como tan abruptamente se empezó a hacer ese trabajo. Yo les cuento desde mi experiencia es que efectivamente yo he tenido que estar sometida o estoy sometida a un tratamiento psicológico porque me ha afectado bastante esta forma de trabajo, ¿no? Porque de pronto estaba acostumbrada, como decía la expositora, a un horario establecido, a cosas ya muy, muy ordenadas y reguladas, ¿no? En casa y en el trabajo. Había otra persona que estaba en casa, que en casa tenía todo listo, todo ordenado, y toda la comida y todo. Y de pronto es que hay que hacer todo. O sea, hay que hacer las cosas de trabajo, de la casa propiamente dicha, que eso no puede parar, el tema de los alimentos, el tema de la limpieza y el tema de todo. Y de pronto empezamos a trabajar también, e ingresan información por diferentes medios de comunicación, hasta sin ningún horario establecido. O sea, desde las 6 de la mañana hasta las 11 o 12 de la noche, ¿no? Y que de veras que ingresan por el WhatsApp, por el correo institucional, por la
la plataforma interna que uno tiene en el trabajo, una carpeta electrónica que teníamos, y por 5 o 6 medios, por el correo personal y por el correo. Y es que no sabemos a qué atender. ¿Y en qué momento atender? Entonces, no sé, de verdad que a mí me ha llevado a una situación crítica que, como decía la expositora, me empezaba a estresar, a darme una ansiedad, a perder el sueño completamente. Esto es que me quedaba hasta las 11 de la noche, pero igual no podía dormir, ¿no? Un insomnio total, ¿no? Un insomnio total y me levantaba al día siguiente con cosas todas pendientes que hacer, porque la información y los informes que se requerían y los documentos que pedían y esto y lo otro. Sentía como que trabajaba las 24 horas del día y en todo un desorden, ¿no? Eso me ha afectado demasiado a mí, de verdad. Y bueno, ahora estoy como que ya con el apoyo psicológico tratando de ordenarme, pero no es fácil, de veras, no es fácil para mí, porque siento igual que si ahora yo tengo un espacio cerrado, en un ambiente especial en mi casa, que quizás pocos lo tienen de veras, y no lo digo por otra cosa, sino porque he hecho un ambiente de mi oficina acá, ¿no? Pero igual, está cerca a la cocina, cerca al comedor, cerca a la sala, y escucho el ruido de la licuadora, porque están cocinando, el ruido de la lavadora, y que te quita la concentración que tenías en la oficina, ¿no? Te quita la concentración y la entrega total que tenías en el trabajo. Entonces, igual, si bien es cierto, ahora estoy adaptándome, probablemente nos adaptemos. Y otro factor y otro hecho que también a mí particularmente me afectó es el tema del uso de la tecnología, ¿no? O sea, en la oficina ciertamente que usábamos las computadoras y todo, pero ahora todo absolutamente es virtual, ¿no? Todo, la firma electrónica y todo eso, ¿no? De pronto había que instalarme la firma electrónica, hacer todos los pasos para poder hacer ágil el trabajo y que fluya el trabajo, ¿no? Entonces, también, o sea, las personas como yo, que ya somos mayores, que yo tengo 60 años, de verdad que me ha costado mucho y me está costando mucho hasta ahora aprender de pronto y así casi presionada y obligada por las circunstancias. Si bien es cierto, es una ventaja estar actualizada en la tecnología, pero también de la forma como se nos ha presionado para el uso de esas herramientas, me ha generado mucha ansiedad, ¿no? Mucha ansiedad y me ha traído consecuencias de insomnio, básicamente, ¿no? Eso quería comentarles a ustedes. Gracias, Nancy. Gracias. Gracias por compartir. Y muy interesante lo que dices, porque precisamente la vivencia o la experiencia del trabajo no para todos es igual, no solamente porque uno haya estado vinculado o no. Los diversos estudios se han hecho un montón porque es un fenómeno mundial, ¿no? Y a todos nos ha dado al mismo tiempo, entonces se han dedicado como a hacer investigación tras investigación en diversos lugares. Y uno de los datos que arrojaban estos estudios, en Chile me parece, es que no es lo mismo que de pronto el teletrabajo se instale para la generación X, Y, Z, W, ¿no? No es lo mismo, hay un ingreso totalmente distinto, ¿no? Si uno de pronto en este momento es practicante porque recién tiene alrededor de 20 y tantos años o 20, ¿no? Por ahí, y que está más relacionado con la tecnología, que está más relacionado con el uso de las plataformas, que está incluso más relacionado con el nivel de exigencia y estrés y de comunicación que los empleadores, las empresas ahora piden y exigen. Efectivamente no es para nada igual a una persona que de pronto tiene 30 o tiene 40 o tiene 50 o tiene 60, ¿no? O más.
porque también el uso de los dispositivos es totalmente distinto, la familiarización, y también, como tú decías hace un momento, no todas las personas tienen las condiciones, ¿no? Entonces, hay ciertas condiciones o requisitos mínimos que se piden para que se pueda ejecutar el teletrabajo, como la conectividad, los medios técnicos de uso personal, el funcionamiento adecuado, ¿no? De todos los aparatos con los que uno ahora tiene que trabajar, la luz, sin ir muy, muy lejos. Se fue la luz y uno no puede hacer nada, y de pronto no se fue por algún tema, ¿no? Sino porque están haciendo algo en el edificio, están haciendo algo en la casa, hubo una falla, ¿no? Y claro, cualquier tarea en un espacio totalmente distinto al que nosotros estábamos acostumbrados, o sea, el salir de casa, el cerrar la puerta, el tomar un transporte, el llegar a la oficina, el de pronto saludar a alguien, o sea, recepción, no sé, ¿no? Uno tiene como todo un ritual cuando se desplaza de un sitio a otro. Eso también es algo que no se tiene, ¿no? Entonces, y al inicio de la pandemia, eh, todos estábamos como sobrepasados por el aislamiento social de por sí que tenemos que mantener para cuidarnos, y además era como acoplarnos a esta modalidad para poder, digamos, como seguir o seguir subsistiendo, ¿no? Entonces, definitivamente, de pronto tenemos que considerar que el tema de los espacios y las facilidades o no, las personas con las que uno vive, tienen como un impacto y tienen un peso importante a la hora de hablar de teletrabajo o de home office, ¿no? En más de alguna reunión se ha escuchado que si ladridos o de pronto niños, o no sé, los que tienen gato, pues que uno está en medio de una reunión y el gato no es como un perro que está en el piso, se sube encima de las mesas y más, y uno lo puede ver como incluso cerca, ¿no? Entonces, o en las faldas del interlocutor o la persona que está hablando, ¿no? Que claro, o sea, no todos estamos habituados, de pronto algunas personas que trabajaban ya de manera remota, pero ahorita todos estamos trabajando desde casa. Es decir, nosotros no estamos en un teletrabajo en nuestra gran mayoría. Los que hemos empezado a trabajar en teletrabajo a partir de la pandemia, estamos haciendo el trabajo desde casa. Hemos llevado el trabajo a nuestra casa y ahorita muchos de nosotros recién de pronto estamos tratando de saber cómo hacemos para acoplarlo a lo doméstico, a lo familiar, a lo personal, además de sobrevivir mentalmente y físicamente a la pandemia, ¿no? Entonces, claramente hay toda una ansiedad, una angustia, un temor, porque también la carga es excesiva, no solamente mentalmente, sino que en términos reales, la mayor parte de personas están reportando que hay una carga excesiva de trabajo, que tienen falta de motivación y que incluso este miedo a perder el empleo, por perder el empleo por la coyuntura actual, genera la sensación de que uno se tiene que cargar más de trabajo por si acaso, y esto genera más ansiedad, ¿no? Y al generar más ansiedad, hace que nos esforcemos más cuando estamos aún cansados, o súper ansiosos, o de sueño, o deprimidos, o agotados, o mal comidos, mal dormidos, y que nuestro esfuerzo, muy bajo en términos de que no produzcamos realmente cuánto tenemos que producir, ¿no? Porque hay una sensación de debilitamiento, de agotamiento, de pronto, ¿no? Entonces, quizá eso también tiene que ver, y el tema de los espacios es fundamental, ¿no? O sea, de pronto muchos no tenían la cantidad de iluminación, la silla adecuada, o el espacio o el ambiente ya generado, ¿no? Hemos tenido que generar el espacio o el ambiente, ¿no? Tengo más de un paciente que me dice, no tengo más que un cuarto de pronto en este momento y no puedo salir porque afuera está trabajando mi papá en la sala, mi mamá, bueno, anda más en la cocina, mi hermano está trabajando también en su cuarto, entonces solamente pueden trabajar desde su cuarto. Entonces, qué difícil es también desconectarse cuando uno tiene, digamos, como un solo espacio para hacer varias cosas, porque es el mismo espacio para dormir, es el mismo espacio para entrenar de pronto, es el mismo espacio para trabajar.
y es el mismo espacio de ocio, ¿no? Porque si uno quiere de pronto ver alguna serie o relajarse un poco, también lo tiene que hacer ahí. Entonces decía, ¿cómo me desconecto? O sea, porque es una tentación, tengo el celular a la mano y me llega un mensaje de mi jefe y cómo no responderle, pues, ¿no? En este tiempo en el que uno está temeroso de si pierde o no el trabajo, ¿cómo no le respondo? Pero son 10, 11 de la noche, igual siente que le tiene que responder. Entonces también hay de pronto como la posibilidad, además de planificarse y organizarse, de llegar a acuerdos con las personas con las que uno trabaja para decir a partir de este horario respondo, a partir de este horario ya no respondo, pero verbalizarlo y hablarlo y llegar a un acuerdo, ¿no? También la otra persona nos dirá algo al respecto y también está pasando por lo mismo. Y claro, el dejar los dispositivos alejados es clave. Si uno no tiene más de un espacio, o sea, hacer de cuenta o tener casi los mismos rituales que cuando uno llegaba a oficina, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Si yo no tengo más que el dormitorio en el que hago todo, ahí también trabajo, bueno, cierras bien tu laptop, la guardas o la tapas con algo y te olvidas hasta el día siguiente y tener como una rutina súper marcada que indique cuál es el inicio y el término de la jornada, ¿no? Por aquí creo que Marta nos dice que efectivamente ya no hay límites en tiempos de coronavirus, es demasiado tiempo el que se dedica, por ejemplo, cuando se atiende seguimiento a pacientes, ellos no están disponibles en tus horarios. Los horarios de los trabajadores jóvenes están disponibles a cualquier hora. En la casa todos debemos guardar silencio para no interrumpir al otro. Hemos tenido que comprar escritorios, sillones ergonómicos, la cuenta de la luz ha subido mucho. Y ni hablar del internet y la banda ancha y de la cantidad de megas que uno gasta y de también la frustración que supone de pronto que en una reunión no se escuche bien al otro porque se cortó un poco, porque se congeló o porque no pudo entender bien de pronto qué dijo en ese momento que parecía como importante. Sí, efectivamente hay toda una serie de complicaciones, también de beneficios, ¿no? De pronto. ¿Alguien más que quiera decir algo hasta por ahí? Por aquí está Marieta Coa. Marieta, me parece que no te logramos escuchar. ¿Tú la puedes escuchar, Yasmín? No, creo que tiene el micro apagado. Sí, lo tiene No, sí. apagado. Sí, pero incluso prendido no suena. Ahí. No. ¿Pueden escucharme? Ahí está. Sí, ahora sí, ya. Ujú. Buenas noches. Efectivamente, lo que han mencionado tanto la ponente como la señora participante, no hay límites, esto genera mucho estrés y sobre todo cuando la situación laboral no tiene límite de tiempo, ¿no? Porque hay personas que ingresan a trabajar a las 5 de la mañana, ¿no? Porque reciben llamadas, por ejemplo, en ese tiempo de entrega del porcentaje de la AFP, las personas que trabajaban en los bancos tenían que recibir llamadas, quejas de personas que querían que le devuelvan su porcentaje de dinero desde las 5 de la mañana y terminaban a las 12 de la noche, y eso que si había alguna falla en algún tipo de documentos, de igual manera tenían que volver a hacer. Y si estas personas tenían hijos en etapa escolar, que tienen también las clases virtuales, de igual manera, porque igual se tenían que conectar, y si tenían hijos que estaban en inicial o primaria, tenían que también ser el soporte para los que están inicial o primer grado en la iniciación de la preescritura y en la escritura propiamente dicha, ¿no? Todo eso generaba estrés en la persona que tenía que cumplir un horario de trabajo, y mucho más de la persona que también recibía, digamos, el tipo de consejería dentro de lo que es el teletrabajo de salud mental,
¿no? Que tenían que recibir llamadas a toda hora, a pesar que decían de que había personas destinadas para diferentes horarios en la atención a los pacientes. Ellos a veces estaban descansando porque ya no les correspondía atender la llamada y tenían que levantarse porque ya entraba una persona o muy ansiosa o depresiva o estresada o demasiado irritada. Entonces llamaban para recibir algún tipo de orientación de cómo calmar esos temas de ansiedad. Entonces, pero ellas también generaban ese nivel de ansiedad porque o no habían descansado o habían tenido llamadas continuas, ¿no? Porque supuestamente su nivel de atención es de 40 minutos por cada paciente o cada persona que llamaba, pero a veces se iba a más tiempo. Y luego ya ingresaba otra llamada inmediatamente, ¿no? Una vez que colgaban. Entonces, las personas terminaban mucho más estresadas de las personas que supuestamente trataban de atender para que superaran sus niveles de estrés o de ansiedad, ¿no? Entonces, es difícil decir de que el teletrabajo solamente de oficina o el trabajo del personal de salud que recibe la información en llamadas telefónicas es diferente, porque igual ambas personas reciben el nivel de estrés dentro del campo laboral, propiamente dicho, ¿no? Y sumado si es que esas personas también tienen niños, o sea, el nivel de estrés aumenta, porque no hay tiempo para disponer para una labor y otra labor. Claro. Gracias, quería compartir. Gracias, Marieta. Sí, el tema de los límites es como importante marcarlo, delimitarlo, definirlo. Pero también tenemos que recordar que si bien hay límites que nos proponen de manera externa, sean los empleadores, las empresas para las que se trabajan, también hay límites que nosotros de manera interna nos podemos como poner, ¿no? Nos podemos como colocar. Justo en algunos de estos artículos que estaba como revisando, además de varios pacientes que van como transmitiendo su experiencia en esto del teletrabajo, decían que de pronto las personas cuando sienten que pueden ejecutar varias tareas al mismo tiempo, esto de ser multitasking, ¿no? Que está como muy de moda, se tienden como a confiar un poco o incluso tienden un poco la autocomplacencia, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que de pronto hay la sensación de que mientras uno puede estar en una llamada o que de pronto está trabajando de manera virtual, al mismo tiempo, o sea, y que se le ve como parte de los beneficios, ¿no? Al mismo tiempo de pronto puede estar cuidando al niño, al bebé, puede estar atendiendo algún pedido, puede estar generando, no sé, la lista de compras del fin de semana, pues, ¿no? O incluso se puede poner como a cocinar o a limpiar, ¿no? Entonces, ahí es donde entra quizás la principal dificultad, que hay como una ilusión o una fantasía de que se pueden manejar todos los espacios al mismo tiempo, ¿no? Y la verdad es que no. Si estamos teletrabajando, el tiempo que estamos teletrabajando, estamos trabajando. Por más que estemos en casa, por más que estemos en medio de la cocina, por más que estemos sentados en la cama y en la mesa del velador, o sea, por más que es el momento de trabajo y es el momento de trabajo. Y ahí y ese límite es más de uno y es mental que cualquier otro límite que nos venga a colocar alguna persona que viene de fuera, ¿no? Entonces es como importante hacer esa conexión, porque efectivamente al estar dentro del mismo espacio, que ha sido como muy íntimo, ha sido personal, ha sido familiar, nos podemos confundir y pensar que claro, estamos trabajando, pero que también al mismo tiempo podemos hacerlo de allá, podemos lavar los platos, pues, ¿no? Entonces, quizá no. Eso no es lo más recomendable o lo más saludable. Incluso dentro de las principales recomendaciones que daban estos artículos, es que se tiene que delimitar de manera muy clara que hay un espacio,
así sea mental, así no esté en lo físico, para cada momento, ¿no? Si yo entro a trabajar a las 8 de la mañana y de pronto, no sé, pues tengo reuniones, actividades hasta las 11 de la mañana, y a las 11 de pronto puedo tener una pausa de 15 minutos, ¿no? Lo que decía este estudio es que esos 15 minutos tú decides si los eliges para tomar tu café, para comer un snack, tomar un vaso de agua, ir al baño, o sea, digamos como que un momento de ocio tranquilo, o si es que en esos 15 minutos yo decido de pronto darle la última barrida, no sé, al comedor o tender la cama, ¿no? Entonces el estudio decía, claro, puedes hacer estas dos cosas que se te pasan por la mente porque tienes la posibilidad de hacerlo, estás en tu casa y es cuestión de que decidas qué hacer y qué no. Pero si tú decides, digamos, elegir ese momento de ocio de 15 minutos para tu café, para ir al baño, tomar tu agua, que es como ocio, actividad placentera, realmente ese momento de ocio va a tener un peso distinto, ¿no? ¿Por qué tiene un peso distinto? Porque se disfruta. Y porque es un momento en el que no estás haciendo nada más que aquello que te place hacer. Entonces hay una satisfacción, ¿no? A diferencia de yo de pronto pensar que en mi momento de ocio puedo utilizarlo, o sea, no como una pausa, sino como un momento en el que voy a hacer una actividad más y que aún es doméstica, ¿no? Por más que sean 15 minutos para barrer, tender la cama o lavar los platos, hay como una sensación, digamos, entre mental y física de que se está haciendo un trabajo de la casa. Entonces, ese trabajo de la casa se suma a la sobrecarga que ya uno va teniendo por el trabajo en sí mismo que viene ejecutando, ¿no? Que es totalmente distinto en términos de percepción mental a que de pronto yo digo, no, pues si empiezo a las 8, me voy a levantar a las 6:30, de 6:30 a 7 me dedico a hacer algunas labores domésticas, pues no sé, cada quien se organiza como puede, ¿no? Pero de pronto lo utilicé para atender la cama, arreglar el cuarto, dar como una barridita rápida, pues, ¿no? Arreglar un poco la casa hasta las 7 y algo, y me ducho, me preparo un café, algo, voy preparando mis dispositivos y a las 8 ya estoy conectada, ¿no? Entonces ahí hay como una planificación y una organización totalmente distinta que en términos mentales entra de otra manera y que si yo a las 11 de la mañana tengo, digamos, el espacio de esos 15 minutos que decido para así sea picar algo, ir al baño, tomar el vaso de agua, servirme un té, lo que sea, es el momento de ocio de esos 15 minutos dentro del trabajo. Es como el recreo, ¿no? Como cuando uno iba al colegio y de pronto en el horario de recreo se ponía a hacer la tarea de matemática porque no la hizo, pues, ¿no? Entonces uno sintió que no salió al recreo porque se quedó haciendo la tarea de matemática y efectivamente no tuvo recreo, se quedó sin recreo. Entonces nosotros cuando nos hacemos ese tipo de juego en el día a día dentro de la actividad laboral, nos estamos saltando el recreo. Y la sensación es de que te has saltado el recreo. Por más que estés haciendo algo doméstico, no tuviste pausa, ¿no? Entonces es como importante marcarlo porque es un límite que se pone uno, pero es un límite que también, digamos, se da, si lo queremos analizar un poco más, casi como a modo de, se pone sin culpa porque además ya está hecho lo que tenía que hacer, entonces me puedo dar ese permiso y además va a generar el efecto que tiene que generar, que es estoy descansando así sean 5, 10, 15 minutos, ¿no? Eso. Luego me parece que por aquí Carmen Bruno va diciendo, entendiendo que el teletrabajo genera, en la mayoría de los casos, ansiedad y angustia, ¿cuál es el impacto en casos de trastornos emocionales preexistentes? ¿Agravará la condición? Sí, claro que sí, ansiedad, angustia y de hecho depresión muchas veces. Y de hecho, lo que veía hace poco es que, por ejemplo, las personas que ya tienen como alguna condición sintomática preexistente, alguna enfermedad, por ejemplo, diabetes, ¿no? O sea, las personas que tienen diabetes tienen una mayor predisposición a la depresión, ¿no? Por esta enfermedad. Entonces, quizá, no solamente
va a haber un impacto o hay un impacto en los trastornos emocionales que ya uno pueda tener, ¿no? Sino que también puede funcionar como al revés. Quizá mi depresión, no sé, pues mi tendencia, mis rasgos medios depresivos pueden incrementar frente a la situación del teletrabajo porque siento que mi jefe no me está viendo lo suficiente, porque siento que de pronto no me van a ascender de acuerdo a lo que yo esperaba el siguiente año, dada la coyuntura. Es más, siento que puedo perder el trabajo, ¿no? O sea, que no estoy rindiendo lo suficiente, que me cuesta levantarme y que no enciendo la cámara en las reuniones y que ya mi jefe me ha dicho que encienda la cámara, ¿no? Entonces, la depresión puede incrementar, la angustia se puede elevar o los niveles de ansiedad y puede agravar la condición incluso desde lo físico o desde lo somático, ¿no? Quizás los niveles de azúcar incrementan también o incluso por ejemplo, el tema del insomnio, ¿no? Como decía Nancy hace un momento. Entonces, que es un claro reflejo de la sensación de ansiedad y de angustia que uno va teniendo, entonces va teniendo como un síntoma ya más físico, que es el no poder dormir, ¿no? Y también esto del no dormir, por ejemplo, estaba muy asociado en estas investigaciones que están haciendo, lo asociaban mucho al tiempo que pasamos en pantalla, ¿no? Al tiempo que pasamos en pantalla por la cantidad de luz, por todos los estímulos visuales que tenemos hasta, digamos, altas horas, porque de pronto uno termina, digamos, como que el trabajo, que es todo virtual, y si quiere conversar con alguien como para distenderse, tener una sensación de que ha terminado el día, de que está visitando a un amigo, un familiar, al papá, a la mamá, al enamorado, al novio, lo que sea, lo llama, pues, ¿no? Entonces ya no hay como que la visita física, entonces también eso se genera como una reunión virtual más. Entonces nos quedamos hasta de pronto un poco más o chateando o hablando, y esta exposición a los dispositivos también tiene un impacto en el sueño. Tiene un impacto claro en la posibilidad de que uno pueda descansar de manera, no sé, como antes lo hacíamos, o de manera más relajada, ¿no? De manera más plena, de pronto. Ahora, también, por ejemplo, los problemas de concentración, ¿no? Pensando un poco en esto de qué más se puede agravar. O sea, hay personas que dicen que ya no se están concentrando lo suficiente, de que de pronto esta sobrecarga hacen que tengan la sensación de que ya no se acuerdan, pues, ¿no? O sea, de pronto les pasa cada vez más seguido que se paran y dicen, voy a traer la tijera, ¿no? Van al lugar donde está la tijera y de pronto, ¿qué tenía que traer? Claro, es algo que puede pasarnos de manera constante o continua, o que nos ha pasado en algún momento, pero que se comienzan a dar cuenta que cada vez les pasa más. Entonces ahí hay una clara dificultad en la atención, en la concentración, ¿no? Eso, que se sienten aletargados, que se sienten fatigados, cada vez más cansados, y estas sensaciones, si se mantienen en el tiempo, también pueden generar algún tipo de pensamiento, sensación desde el pesimismo, ¿no? Pucha, ya no me acuerdo de nada, estoy con la memoria súper mal, todo el tiempo estoy cansado, fatigado, no tengo ganas de hacer nada, ¿no? Entonces, quizá también eso tiene un correlato ya de manera un poco más avanzada en los signos y rasgos medios depresivos. Eso. Bueno, por aquí también tenemos un comentario de Hugo. Nos estamos enfocando en algunos aspectos negativos que se han evidenciado, pero ¿qué sucede con aquellas personas, muchas, que a pesar de atravesar estas condiciones, están llevando bien las cosas? Sí, por supuesto. Hay personas que se están enfocando mucho más en los beneficios, que de pronto ahora pueden compartir más tiempo con su familia, que incluso algunos de mis pacientes me decían que ya no tienen que gastar más en ropa, pues, ¿no? Entonces eso le posibilitaba el ahorro para algunos proyectos, temas que él como que tiene en mente, ¿no? Que habían varios gastos que se habían reducido,
que también estaba compartiendo más tiempo con su esposa, con sus hijos, ¿no? Sí, efectivamente también tiene ese tipo de beneficios. Este, También las personas que tienen algún tipo de condición distinta y que no tenían como la posibilidad o el acceso, digamos, como de trasladarse a sus labores, ahora al hacerlo desde casa se sienten como más seguras, más cómodas, sienten que hay más flexibilidad para que hagan sus quehaceres, ¿no? Que incluso ha ayudado en su rehabilitación, pues, ¿no? Porque de pronto tienen algún tipo de discapacidad física o algo así, ¿no? Sí, también. Y el tema de los tiempos, algunos sienten que de pronto sí han podido aprovechar un poco más el tiempo en estos últimos meses, o que si antes tenían, pues, no sé, el horario súper apretado porque tenían gimnasio, tenían actividad física, de ahí trasladarse hacia el trabajo, volver, que pasaban mucho tiempo en transporte público. Sí, hay bastantes personas que también han dado cuenta, digamos, como que de esos beneficios. Quizá, digamos, como una pregunta que ya va más allá, que yo me lo podría hacer como de manera un poco más personal, es si realmente todos estos beneficios, o sea, se dan, o es como también un intento de quererle ver a la situación el lado más optimista, más amable, ¿no? O sea, dependiendo, ¿no? Porque también hay personas que se han adaptado más o menos rápido, otras que de pronto les ha costado mucho, o que les ha generado mayor ansiedad o no. Y bueno, por aquí tenemos a María Luz, que dice: mi sobrino está en un centro inicial con muchas actividades y aún con este modo remoto, el centro educativo no ha querido renunciar a estos tipos de actividades y lo hacen de modo virtual, sobrecargando a docentes, padres de familia. Considera que debe haber un reajuste en la programación, sobre todo a nivel inicial. Claro, o sea, depende también, claro, del tipo de profesión, ¿no? Porque, por ejemplo, los docentes sí también son quienes más han reportado la mayor cantidad de dificultades o de problemática en la ejecución de sus labores, ¿no? Porque también no es lo mismo el contacto, el ejecutar ciertas actividades de manera virtual. Ser profesor de manera virtual tampoco no es nada fácil, ¿no? Versus de pronto, no sé, un diseñador que está como mucho más acostumbrado al trabajo remoto, al trabajo virtual, al trabajo en solitario. Entonces, son varios factores que de pronto también se tienen como que evaluar y pensar. ¿Alguien más que quiera decir algo antes de que se lea lo que dice Carlos? Tenemos algunas preguntas de Facebook. Por el lado de la docencia, nos dicen: al haber sido una transición tan abrupta, muchos docentes están presentando estrés frecuente y alto, e incluso síndrome de burnout. ¿Qué se podría hacer para prevenir o tratar dicho estrés y el síndrome de burnout? Claro. Primero respondemos esa y luego seguimos con las siguientes, ¿no? Ok. Sí, sí, justo también va un poco con lo que comenta María Luz. Efectivamente, los colegios y los docentes, ¿no? En particular, los padres de familia también de niños pequeños o de hasta cuarto, quinto grado, ¿no? Que necesitan también como un poco más de seguimiento, si bien manejan bien los dispositivos para juegos y más cosas, también los padres tienen que estar, digamos, al lado de estos niños para que puedan tener una mejor clase o que puedan ser un poco más participativos. Hace no mucho hablaba con una profesora de primer grado que precisamente me comentaba que era muy difícil, o sea, a pesar de que ella estaba un poco familiarizada con la modalidad, con las plataformas, con algunas reuniones virtuales, ¿no? Que ya había tenido algunas clases de esta manera, la transición fue sumamente dura, porque una fue de un momento a otro, dos,
el tipo de público, los alumnitos que ella tiene también no son un público fácil de manejar virtualmente o de llevar, con el que puede ejecutar tareas, actividades de manera virtual, y porque también hay algo de la interacción, hay algo del aprender en físico a través de las manos, de las actividades manuales, ¿no? Y para los profesores, porque también, así como en esta conferencia y en otras más, muchas veces uno puede sentir que está hablando, y en las clases lo que decían los profes es, y los chicos casi no participan, no dicen mucho. En clase uno por lo menos podía ver cuál era el gesto que tenían, ¿no? A veces no prenden la cámara, tienen el micrófono apagado, ¿no? Entonces es como difícil también hacerlos participar y darse uno cuenta de qué tanto puedan estar recepcionando la información, ¿no? Y eso también tiene un correlato importante en la sensación del profesor, del facilitador, de la persona que está enfrente, porque puede incrementar la ansiedad, puede incrementar la sensación de si estará llevándose bien la clase o no. Entonces, sí, efectivamente el tema del síndrome del burnout es algo que se viene como detectando en diferentes profesiones, y en la de los profesores más, porque también hay cosas que pasan a nivel salón o que va pasando con cada uno de los alumnos, que de pronto ellos recepcionan de alguna manera y que no lo procesan porque no tienen las herramientas o las formas para, ¿no? Entonces, si bien lo que me decía esta persona era que académicamente había como todo un manejo, pero que afectivamente o en términos emocionales no podían sostener una clase por Zoom, que era totalmente distinto. Así que quizás dentro de las principales recomendaciones es que puedan tener horarios delimitados. Como veíamos hace un momento, es importante que uno mismo se vaya generando como límites y símbolos de inicio y de términos de jornada, ¿no? Porque lo que se está viendo en el sector educativo es que las jornadas pueden ser mucho más sobrecargadas que las que de pronto nosotros podemos como comentar, por las reuniones entre profesores, las reuniones con los padres de familia, las clases en sí mismas. Entonces es toda una carga de horas y todo es virtual, ¿no? Entonces, que tengan un espacio para cada momento, que puedan tener pausas, que puedan pronto tener un símbolo de inicio y de término de jornada, que dé cuenta de que están empezando la actividad laboral, que a media tarde tienen una pausa importante como de una hora o algo, hacerse el tiempo y después de que termine la jornada también tener un cierre de jornada, algo que puedan hacer a diario, ¿no? Después de trabajar de pronto que cierren la laptop, que escondan un rato los dispositivos, que puedan hacer algo de ejercicio, en el tema de los beneficios, de pronto lo que decían estos estudios un poco, es que sí habían detectado que las personas que estaban haciendo teletrabajo y que pueden y que tienen actividades como planificadas, establecidas, a pesar de utilizar el mismo espacio para varias cosas, pero que tuvieran como un horario, que lo cumplían, se sentían mucho mejor y que reportaban menos incidencia de estrés, ¿no? Que tuvieran una hora para cada comida, las 3 comidas súper importantes, también no desatender la alimentación, y en algún momento, al finalizar la jornada, que tengan como alguna especie de estrategia de afrontamiento, ¿no? Que de pronto puede ser el premiarse con algo, el ver si hace uno un poco de canchita y ve una película, ve una serie, que tengan ese momento de distensión, ¿no? Porque el burnout es el exceso de estrés es la manifestación del exceso de estrés al que uno está sometido tras una actividad que tiene una alta demanda emocional y física, ¿no? Y si bien físicamente no estamos en un lugar, también nuestro cuerpo pasa como mucho tiempo sentado, quizás en un lugar que no tiene como la ergonomía necesaria, ¿no? Entonces es sumamente importante que puedan fijarse, que puedan prever un lugar que tenga las condiciones necesarias
para ejecutar de la mejor manera, de la manera más cómoda, las actividades que tienen que hacer, ¿no? Eso, quizá Sí. en principio eso. A mí me gustaría complementar un poquito lo que has dicho, porque de verdad que hay que reconocer la gran labor de los docentes en estos momentos, ¿no? De verdad que mis respetos, muchos conocidos míos son profesores, y el tema está que a veces tienen tanta vocación de servicio, ¿no? Que sienten tanta presión y tanta responsabilidad por enseñarle a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, que ese gran deseo de ayudar puede llevarlos a desgastarse un poco, ¿no? Sobre todo frente al reto que estamos atravesando todos, creo, ¿no? Y muy de acuerdo con lo que dices, porque creo que necesitan, todos en general necesitamos, pero ellos también bastante, buscar espacios para que estén bien, espacios para que se puedan cuidar mucho, sobre todo recordando que el aprendizaje se genera a partir de la emoción que transmites, ¿no? Entonces, si tú no estás bien, los niños finalmente no terminan conectando, no terminan entendiendo, no terminan captando lo que estás diciendo y buscando transmitir. Sí, exacto. Y qué importante también es la intervención de los papás en ese aspecto, ¿no? En ese sentido, porque si bien los docentes tienen como esta vocación, esta posibilidad, esta imposibilidad quizás de colocar como un límite, dada la vocación, varios de ellos, quizá también del lado de los padres, para lo que dice María Luz, quizá ellos mismos pedir que se haga como este reajuste, ¿no? Que se haga este reajuste tanto por sus niños como por los docentes. Ahora, ¿eso qué significa a otros niveles o en otros aspectos? Ya es otra cosa, ¿no? Pero sí es importante que de pronto se pueda tratar de utilizar todos los recursos disponibles para tratar de generar algún tipo de diferencia o cambio, ¿no? Porque también los niños necesitan otros espacios y también necesitan otras actividades más físicas. Si bien el teletrabajo, digamos, para los adultos ya viene siendo como algo medio complejo, para los adolescentes y los niños el adaptarse a las clases virtuales también está siendo absolutamente todo un reto, todo un reto. Bueno, por aquí dice Carlos, ¿cómo se puede ser más productivo trabajando en casa y no caer en la procrastinación, por ejemplo? Me da sueño después de almorzar o me da flojera comenzar a trabajar a las 8 a.m. Muchas gracias. Es justo lo que hablábamos hace un momento, ¿no? La importancia de tener un inicio, un medio y un fin en las actividades. Las recomendaciones son esas, Carlos, que uno pueda generar un horario, una rutina que dé cuenta de que inicie, que sea cumplida por uno, pero casi como colegio militar, ¿no? O sea, si tú dices, yo me baño, me levanto, hago tal cosa a tal hora y estoy sentado, y hacerlo, y tratar de generar el hábito, por lo menos en el primer mes, hasta que uno se vaya acostumbrando y de manera automática lo haga, ¿no? Sería esa, sí, una mejor planificación, organización. Y por aquí, Javier dice, buenas noches, ¿cuáles serían los efectos a la socialización física? ¿Cómo? ¿Cuáles serían los efectos a la socialización física entre seres humanos? No entiendo bien la pregunta. Quizá cuáles serían los efectos del teletrabajo en la socialización, o sea, pensando en la socialización física, ¿no? Que uno tiene cuando de pronto va a trabajar de manera física a alguna oficina. El tema de los vínculos y las conexiones. No es lo mismo, claro, o sea, ya de por sí se sabía en esos estudios que los trabajadores remotos o independientes no generaban el mismo nivel de conexión, el mismo tipo de vínculo con sus empleadores o con los líderes, ¿no? Versus las personas que trabajaban 24/5, 24/5 no, 8/5, toda la semana en la oficina con la misma persona, ¿no? Uno generó como una especie de camaradería, unión de equipo, ¿no? Por algo se le dice trabajo en equipo,
pero sí, o sea, definitivamente van a haber efectos menos complejos porque ya de por sí estamos aprendiendo a vivir en aislamiento y en términos de trabajo también, a trabajar en solitario quizás, ¿no? Estamos aprendiendo eso un poco y quizá una de las principales consecuencias o efectos es eso, sería ese, el trabajo en soledad, un poco. Ahora estoy pensando en el tiempo que vaya a ser así, ¿no? De seguro en algún momento también vamos a volver a los espacios comunes, quizá con menos gente, más regulados, pero sí, de momento sería eso. Aquí Francis Pacheco dice que le gustaría participar. Francis, te acabo de activar el micro. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Francis. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Yasmín. Mucho gusto. Buenas tardes, Renzo, y buenas tardes a todos los que están conectados. Qué interesante tema el que están tocando hoy día, que es acerca del teletrabajo, y quería justamente comentar mi experiencia personal. Fíjense que yo digamos que ya he tenido un cierto entrenamiento de hacer un home office. ¿De qué forma? Haciendo un homeschool también, ¿sí? Entonces, ese entrenamiento, sin intención alguna, porque antes de que sucediera esto de la pandemia, hizo que de una forma yo pudiera entrenarme personalmente para un acontecimiento como este, ¿verdad? Y ahora se hace muchísimo más fácil. Lo que es cuestión, por ejemplo, del teletrabajo es mucho más fácil porque ya hay un entrenamiento previo en la organización, justamente de lo que hablabas, ¿no es cierto, Yasmín? De la organización esta, como para poder hacer una planificación, ¿sí? De todas las tareas y responsabilidades que tenemos durante el día y durante la semana. Entonces es muy importante esos 15 minutos que decías más o menos de break, como para que de gestión en gestión uno pueda salir un momento de esa concentración absoluta, total, y de las responsabilidades que puedan abarcar en el día a día. Porque sí, nuestra casa ya se ha vuelto, aparte de nuestro centro de interacción social con nuestra familia, también se ha vuelto nuestro centro de labores para otros chicos, nuestro centro de estudios, de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, es bien importante que aquí haya una cuestión de aprendizaje sobre todo. ¿En qué sentido? Y que en algún momento, ya por el tema de la tecnología y por toda la ciencia que ahora tenemos de avanzada, definitivamente iba a llegar el momento en que tanto, tal vez, el trabajo y sobre todo los estudios, ya sean a nivel remoto todo. Entonces, viéndole el lado bueno a la situación, el aspecto positivo, como generalmente recomendamos siempre, es de que rescatemos las cosas que nos están enseñando a poder superar estos momentos difíciles, ¿sí? Un tema de aprendizaje, ¿no? Y qué cosa es lo que podríamos recomendar también a otras personas, ¿no? ¿Y cómo recomendarlo? En el momento de que uno tiene una conversación con otra persona y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo este método para trabajar, yo cada tanto me desconecto o hago tal cosa y el fin de semana lo empleo de esta forma, etc. Entonces uno va abarcando también una lista de tiempo libre, de cómo emplear eso, ¿no? En qué emplear este tiempo libre. Eso es por un lado, y también quería hablar acerca del burnout, ¿no? Que vendría a ser el síndrome del quemado, ¿no? En qué nos perjudica para lo que es la toma de decisiones, ¿no es cierto? La planificación sobre todo. Una persona que ya está absolutamente sobrecargada de tareas y sobre todo ya con el estrés al tope, va a desarrollar este síndrome del burnout. Entonces, ¿qué cosa es lo que se puede recomendar en estos momentos? Es de inmediato buscar una asistencia con un profesional de la salud mental, en este caso los psicólogos, como para que ellos puedan brindarles las herramientas suficientes como para que puedan superar esa etapa.
y aceptarla tal cual es, porque definitivamente cuando uno empieza a como que a esquivar ciertas sensaciones y ciertas emociones, como la ansiedad o la depresión, justamente es ahí donde va a surgir un problema más complicado, ¿no? Entonces es muy importante aceptar esas emociones y compartirlas con un profesional de la salud e inclusive con una persona con la que tengamos mucha confianza, porque es muy importante volcar todo lo que nos está sucediendo, verbalizarlo o de repente escribirlo como una manera de diario, es bastante importante, ¿no? Y lo que le quería decir a Carlos acerca de para no caer en la procrastinación, me gustaría sugerirle de que siempre busque una motivación. Tal vez en el trabajo su motivación sea, me pagan cada quincena, entonces vamos a darle a eso. O de repente, ya el fin de semana voy a hacer algo. Entonces, siempre para realizar alguna tarea que se nos resulte un poco dificultoso o pesado, siempre hay que tratar de buscar una motivación. Eso es lo único que nos va a mover. Y eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Gracias, Francis. Es súper importante lo que nos comparte Francis, porque sí, efectivamente el hecho de haber venido de un homeschool ayuda mucho. Y claro, o sea, como les decía, esto del trabajo remoto ya se viene haciendo desde antes y hay personas que de pronto están mucho más adaptadas que otras, pero hay otras a las que también sí les ha costado mucho, ¿no? Quizá por eso es que en parte nos hemos enfocado en hablar sobre las dificultades y en cómo de pronto uno es que se puede como reorganizar, ¿no? Incluso en el ámbito de la psicoterapia, hace no mucho había todo un cuestionamiento de si la teleconsulta funcionaba o no, ¿no? Pero ya otras personas la veníamos de pronto haciendo desde tiempo atrás. Pero efectivamente estamos pasando que se tiene que ir trabajando y que uno tiene que ser como consciente de que también estamos en un periodo de adaptación, ¿no? Como sociedad quizá no estamos del todo preparados para llevar a cabo una gran labor como toda la que ya estamos haciendo de sostenimiento de por sí de cada quien, de familias, de trabajo, de angustias propias frente a esta crisis pandémica. Y es absolutamente normal que estemos como un poco más estresados y ansiosos, ¿no? Incluso sería casi un sinónimo, entre comillas, como de salud mental, el estar algo preocupados, algo estresados en un escenario como pero claro, o sea, desde esa postura diríamos que el estar como muy tranquilos nos diría que hay algo que no está funcionando bien porque el ambiente afuera no es de tranquilidad, el ambiente afuera es de temor, es de miedo, es de que de pronto qué puede pasar mañana, si voy a tener trabajo o no, si de pronto va a fallecer alguien cercano o no, o qué noticias van a ver, ¿no? Que se suman un poco también a esto nuevo que tenemos que hacer o en lo que nos tenemos que adaptar como para sobrevivir, ¿no? Y que para ello de pronto es que entran también como estas recomendaciones de la planificación, la organización, las pausas activas, y darle un espacio a cada actividad y además de ese espacio, darse el espacio a uno mismo, ¿no? Porque también el estrés precisamente es que entra a tallar cuando uno se olvida de uno mismo, ¿no? Entonces, recuerdo justo un paciente hace no mucho que empezaba la universidad hace poco y en esta modalidad estaba sometido a niveles altísimos de estrés, ¿no? Y que él se daba cuenta que se venía olvidando de sí mismo. Entonces ya había un tema de entrar en una cierta ira, en una cierta frustración, encima una alta exigencia de tener que rendir, ¿no? Y sentía que cada vez se comenzaba a olvidar o se empezaba a hacer a un lado a sí mismo. Y eso incrementa el estrés, ¿no? O sea, ¿y cómo se dio cuenta de que de pronto se comenzaba a hacer a un lado a sí mismo?
porque no tenía espacios para él mismo, ¿no? Todo eran los estudios, como también en algún momento puede ser todo el trabajo. Así que es súper importante. El espacio para sí mismo es esa pequeña pausa, el espacio para sí mismo es de pronto hacer ejercicio, actividad, que sea caminar dentro de la casa un poco o hacer algo que a uno le guste, si quieren bailar, bailen, si quieren hacer una clase de yoga, hay un montón en YouTube, ¿no? Que también son como las recomendaciones que se vienen haciendo a los pacientes que vienen teniendo síntomas en el orden de lo ansioso y en el orden de la ansiedad y la angustia, ¿no? Que hagan alguna actividad física que los ayude, meditación si quieren, si de pronto no es como una actividad tan física, o si quieren hacer un postre por mero placer, que hagan el postre por mero placer, ¿no? Que sea una actividad que sea como distinta y que sea de preferencia manual o física, porque ya la pantalla supone en este momento productividad, ¿no? Entonces, quizá como salir un poco de eso y tener también como una conexión con el cuerpo, porque precisamente es que los síntomas se comienzan a manifestar porque comenzamos como a desconectarnos un poco de nuestro cuerpo, ¿no? Sí, eso. También pensaba en que otra forma o estrategia de afrontamiento que de pronto no es como tan efectiva, pero que se ha venido viendo que hemos empezado como a tener o a usar ha sido el incremento de uso de alcohol, por ejemplo, de tabaco, ¿no? Y las personas dicen que están como fumando más o tomando más, un poco por las noches, después de cada jornada, como para tranquilizarse, como para estar mejor o más tranquilos, pero, pero definitivamente no es como una estrategia de afrontamiento útil. Quizá algún otro tipo de estrategia como darse un tiempo uno, desconectarse, leer algo, escribir, ponerse en contacto con amigos, con familia, con los vínculos o con los pares, pues, ¿no? O sea, también se puede mantener contacto con las personas con las que hemos trabajado físicamente de manera como más íntima, pues, ¿no? Más en el orden de lo personal. Eso. Y bueno, por aquí Jenny Rosales dice, recordar también que como seres humanos nos adaptamos y efectivamente este teletrabajo tiene partes positivas y partes negativas. Pero como nos sentimos, también es como transmitimos a los demás. Y es también agregar un soporte emocional para hacerlo más llevadero. Sí, efectivamente, lo que veníamos diciendo hasta hace un momento. Y Víctor por aquí dice, ¿el trabajo remoto favorece a las personas tímidas o con fobia social? En todo caso, ¿a qué personas favorecería? No sé si favorecería, de pronto hay personas que tienen ciertos rasgos de personalidad o ciertas formas que, que hacen que se sientan más cómoda con el trabajo de manera aislada, ¿no? Quizá eso, ¿no? No sé si favorece necesariamente, pero sí, efectivamente las personas que, digamos, son como un poco más introvertidas o que son independientes también, no necesariamente que se aíslan, este, efectivamente el trabajo remoto, digamos, como que les acomoda más. ¿Algo más que quieran compartir o decir por ahí a alguien? Luz Huanca se está levantando la mano. Ahí está. Buenas noches. Hola, Luz. Buenas noches. Bueno, yo disfruto siempre de estos eventos y yo quiero agradecerles al CPPL, a usted que adelante esta charla. En lo personal, yo disfruto mucho el espacio de la computadora. Cuando sé que el trabajo me va a llevar a la computadora, para mí es genial. El teletrabajo, sí, es cierto, nos ha llevado a replantear diversas situaciones así de 360 grados. En lo personal, bueno, como decían los otros participantes, nos ha llevado a adaptar las cosas en la casa, pero sentía yo, en algún momento decía, que teníamos que reordenarnos el tema de los tiempos, pero además
lo que yo, en lo que vamos participando y en mi vínculo con yo colegio. Entonces, mi vínculo con los padres de familia, iba escuchando diversas situaciones y pienso que tiene que ver con el tema de los grupos etarios, ¿no? Yo me siento que estoy en el término medio, o sea, para mí el tema de la computación o de la computadora no me es muy ajá, me acomodo rapidísimo, pero sí he tenido compañeros de trabajo que son docentes. Yo no ejerzo la docencia, estoy en el área de servicio social, soy trabajadora social. Entonces, también veía trabajo de 60 años o poco más, la resistencia al tema de entrar al manejo de la computadora. Y bueno, sí he sabido de algunas que han desistido de llevar adelante las clases porque les ha costado mucho tener que entrar a esto, ¿no? Entonces, mi inquietud iba por el tema de los grupos etarios y cómo no todos de repente tenemos, en este caso, la suerte de poder encontrarlos a ustedes o de tener un soporte o buscarlo, ¿no? O buscarlo y tener el acceso. Y me quedo con eso como un interrogante, ¿no? Nosotros de repente buscamos dentro de nosotros mismos los recursos, ¿no? Nuestra resiliencia para poder resolver situaciones. No niego que en un momento también se me complicó porque ya no tenía un orden en cuanto al horario y le pasaba también a mi hija, entonces, pero le metí cerebro, como es la frase que tengo en la cabeza, le metí cerebro y dije, esto no puede ser así, no puede ser que te llamen a la hora que quieran, que te mensajen a la hora sábado, domingo, o sea, no, esto tiene que ordenarse. Y bueno, empecé por mí, dándome los horarios para poder trabajar, pero cuando entraba a la máquina, a veces me desbordaba y 11, 12 de la noche, en algún momento 3 de la mañana y he seguido trabajando, pero sí caí en la cuenta que uno también debe regular, ¿no? O sea, es un poco el respeto a tus propios espacios, el manejo de tus tiempos para aprovechar, ¿no? Esos minutos de relax. Bueno, yo tengo la suerte, puedo decir, de que, sí me llamó la atención algo que usted acaba de decir con respecto a que puedo estar desconectada de repente de ahí pensando que no pasa nada y que todo, porque honestamente con esto de la enfermedad no he tenido temor y cuando me han hecho el examen di positivo para IgG, o sea, ya había pasado el virus y yo ni enterada, pero bueno, en el trabajo antes de retornar nos hicieron el examen y yo me he sorprendido, pero bueno, aquí estoy, ¿no? Y Dios dirá. Pero entonces me quedo con esa inquietud, porque honestamente la población que necesita ser atendida en el tema de la salud mental es enorme y la cobertura para atenderse, no, bueno, y más aún con este tema de la pandemia, no se logra coberturar. Y yo una vez más quiero agradecerles a ustedes y a los diferentes espacios y talleres, ando enganchada a todo lo que puedo participar y les doy infinitas gracias por eso. Gracias, Luz. Gracias por tus comentarios y por compartir. Sí, efectivamente, me parece que has tocado temas como importantes, porque el tema de los grupos etarios, a la hora de hablar de teletrabajo, es como muy importante, ¿no? Al inicio les decía un poco que no es lo mismo estar teletrabajando en este momento teniendo 20, 30, cada edad, cada etapa de vida, cada forma en que las personas se vinculan con la tecnología en este momento es absolutamente distinta, ¿no? Pero como tú decías hace un momento, de pronto el tener como el interés, el ímpetu, el haber estado conectada a los dispositivos, a los avances, ya es una ventaja que de pronto las personas que en este momento están teletrabajando y que antes no tenían como esa conexión, van a tener que adaptarse también a eso. Eso supone una dificultad, pero al mismo tiempo supone un aprendizaje, ¿no? Y que el aprendizaje puede en algún momento generar una sensación como de utilidad, además de la sensación de utilidad, puede refrescar, puede por momentos estresarlo a uno, pero también genera mucha satisfacción cuando algo nuevo se logra o cuando algo nuevo se aprende, y sobre todo en un contexto en el que uno sí o sí lo va a utilizar.
¿no? Entonces ya de por sí hay como una doble ganancia, que va a suponer un camino medio pesadito, pero la persona que lo emprende sabe que es medio pesadito, aprender algo no es fácil, ¿no? Y mucho más cuando uno va como creciendo o con los años, cada vez se vuelve como un poco más complicado, no tanto, pero quizá algo. Y por otro lado pensaba en que también tenemos que resaltar que la posibilidad de que una persona sienta que tiene las habilidades o las capacidades necesarias para ejecutar algo, le hace mucho bien a la autoestima, le hace mucho bien a la salud mental, a la salud física en general, ¿no? Es como una pequeña pastilla, el que uno sienta que desarrolla una capacidad o una habilidad. Y si, no sé, se me ocurre de pronto yo, profesora del Nido X, que tiene que comenzar a tener una clase virtual con niños tan pequeñitos y que tienen que empezar a recién utilizar Zoom, que recién empieza a utilizar todas las plataformas virtuales que hay, entonces, ¿no? Google Hangouts, Skype y más, el calendario de Google para una correcta organización, planificación, alarmas, o de pronto entrar a YouTube y ver la cantidad de ejercicios y cosas que quiero ver y aprender para los niños, con los niños. Entonces, va a suponer que yo de pronto me comience a llenar de herramientas tecnológicas que puedo buscar en servidor, más con amigos que sé que de pronto manejan para que me enseñen. Hay talleres hasta de cómo aprender a usar Zoom para personas de todas las edades, solamente uno necesita entrar y tomarlo para que uno de pronto se sienta más seguro de que maneja algo y que dentro de esa seguridad pueda empezar a tener como un mejor, no sé si funcionamiento, un mejor desenvolvimiento, pero que también le posibilite a uno la sensación de que está logrando avanzar o hacer algo, ¿no? Eso. De pronto, sí, pensar en que el desarrollo de las nuevas capacidades ayuda mucho y que este es un momento para. Lastimosamente quizás no es el mejor momento porque cuando uno está como estresado o emocionalmente algo afectado, cognitivamente no funcionamos iguales, de manera igual. Es evidente, lo dicen los estudios y uno lo ve de manera clara incluso en el rendimiento cuando trabaja con chicos, ¿no? Con alumnos o con niños. No es lo mismo un niño que tiene algunas dificultades, de pronto en casa, su rendimiento en el colegio no es el mismo a un niño que de pronto no tiene ninguna dificultad en casa. Entonces, cognitivamente, ahorita todos también estamos como medio afectados, ¿no? Entonces, la posibilidad de encontrar soluciones es como más compleja, pero tenemos que saber que estamos medianamente afectados y que aún a pesar de eso, si es necesario, digamos como que se tiene que hacer, ¿no? Pensaba un poco en todo esto a partir de lo que dices y que también, si bien no todas las personas tienen el acceso, digamos, a un proceso de terapia, también están estos conversatorios para esto, porque de seguro algunos ya pueden haber escuchado esta información, la pueden haber leído en algún lado, de pronto han escuchado cosas nuevas o de pronto han podido compartir, por eso es que también a través del chat, a través del micro, les hemos pedido que compartan no solamente preguntas, ¿no? Sino también sus propias experiencias, porque es una manera de también invitarlos a que nos cuenten cómo la están pasando, qué es lo que están haciendo también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Francis, creo que también contaba un poco cómo es que ella ha empezado a lidiar con algunas cosas y quizás así escuchándonos entre varios, lejos de que haya, digamos, como una panelista, de que hayan otras personas que van interviniendo, también es una manera como de generarnos recursos de alguna manera, ¿no? Y si es que tienen la posibilidad de encontrar soporte o apoyo, sea en alguna entidad del MINSA, sea en alguna entidad particular, privada como el CPPL, sea en la entidad en la que ustedes tengan la posibilidad, también que lo hagan. Y evidentemente, si es como ya muy profundo ese malestar, sí o sí uno tiene que buscar soporte o ayuda en términos psicológicos o de salud mental. Porque si hay algo que está comprobado es que la mente tiene un impacto como muy importante en todo nuestro funcionamiento. Entonces, si nosotros nos vemos afectados emocionalmente por algo, de por sí no vamos a rendir ni vamos a producir de la manera en que esperamos.
Pero si no atendemos eso, el desarrollo de los síntomas puede ser peor, ¿no? Bueno, pero no es un síntoma físico, Yasmín, igual puedo seguir trabajando. Sí, muchas personas se dan cuenta de eso, ¿no? Pero ¿a qué costo o cómo va a desarrollarse la enfermedad luego, ¿no? Porque también entre algo sea atendido de manera más pronta, tiene mejores resultados en términos de tratamiento y el diagnóstico también es como más favorable. También como pasa en las enfermedades físicas, ¿no? Sí, eso. Invitarlos a animar, Oscar. Sí, Oscar, te estoy activando el micrófono. Me parece que tienes que aceptarlo. Ahí está. ¿Sí? Sí. Ya, gracias, Renzo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Qué gusto nuevamente estar en esta reunión que fortalece nuestra salud mental. Enhorabuena, compartir con vosotros experiencias nuevas. Particularmente, hombre, que ya me entró un poquitín la ansiedad, muy aparte que ya está la ansiedad, querramos o no querramos, así seamos los buenos profesionales de la salud mental, en relación a esto de que nosotros ya iniciamos esta próxima semana las clases virtuales en la universidad. Y aquí os pido el apoyo vuestro, a ver, o opiniones vuestras, esto en relación a que pues tengo la asignatura, ya 21 años llevando la asignatura como jefe del área de salud mental y de psicopedagogía, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cajamarca. Entonces, pero ahora estas reuniones, las sesiones prácticas, para hacerlas virtuales, definitivamente yo creo que en realidad para formar profesionales de la salud, formar profesionales de la salud, en realidad yo creo que no sería lo mismo cuando estamos face to face. Entonces aquí yo os pido a vosotros algún tipo de recomendación práctica en donde pueda yo aplicarlo en esta nueva experiencia con los alumnos de octavo ciclo de la Facultad de Ciencias de la Salud. Entonces, os pido a vosotros algún tipo de sugerencia que pueda ayudarme quizás a mejorar y a empoderarse más en la salud mental para demostrarlo con los pacientes que ahora tanta falta hace, ¿no? Y humanizar el cuidado específicamente del profesional de la salud. ¿Ok? Eso era mi participación y la opinión dejo a vosotros algún tipo de aporte, de sugerencia y que pueda servirme de apoyo a estos próximos días que ya iniciamos las clases virtuales en la universidad. Gracias, Renzo, y gracias a vosotros, a los ponentes. Gracias, Oscar. Por lo que entiendo, la pregunta va un poco por el lado de cómo llevar a cabo las sesiones virtuales en el área de psicología o algo así, por lo que entiendo. ¿Sí? Oscar o no sé, Renzo. Sí, lo que pasa es que, o sea, yo, como digo, soy catedrático en la Facultad de Ciencias de la Salud. Y llevo la teoría y la salud y la práctica. Entonces, al formar a los profesionales de la salud en el área de salud mental, el trabajo era mucho, para mí, 21 años ya metido en esto, en cara a cara, en la interacción, era mucho más práctico identificar, reconocer habilidades, cualidades, destrezas de cada uno de los futuros profesionales. De los alumnos. Claro, en salud. De los alumnos. Pero ahora, como que digo, ¿qué estrategia debo utilizar para poder yo, mejorar? ¿Sí? Actitudes, comportamientos, identificación con el paciente, relaciones, comunicación terapéutica, o sea, a estos futuros profesionales de la universidad, que son de la Facultad de Ciencias de la Salud. Entonces, ¿qué recomendaciones? Porque definitivamente la clase virtual no va a ser igual, pues, a las clases presenciales que nosotros he tenido durante 21 años.
Entonces, aquí os pido a vosotros algún tipo de repente estrategia que pueda favorecerme a mí esta interacción con los grupos de práctica y con los alumnos en el área de salud mental específicamente, ¿no? Ok, claro, con los alumnos entonces. Bueno, no sé si de pronto está dentro de nuestra competencia responder algo de ese tipo, así que igual vamos, yo creo que intentar un poco. Pensaba rápidamente en algún proyecto que hace algún tiempo hice con una institución educativa en provincia y el desarrollo de pronto fue más desde la dinámica, desde dinámicas pensadas, pauteadas, que estaban orientadas a indagar ciertos aspectos como más individuales por momentos y por otros colectivos, ¿no? Que tuvieran como un norte de qué es lo que se buscaba detectar en los alumnos como sujetos individuales y las otras actividades como grupo, ¿no? Y si como grupo de pronto presentaban, no sé, solidaridad, si presentaban trabajo en equipo, si presentaban de pronto colaboración, coordinación, planificación, ¿no? Pero en temas de salud mental y si es que lo que se quiere evaluar es la interacción con los pacientes, quizá actividades como de índole más individual sea lo más apropiado. También lo que nos dimos cuenta en ese proyecto es que de pronto la presencia, el lenguaje corporal, algo que ayuda dentro de todo digamos, en el trabajo virtual, no siempre se da, es la videollamada, es decir, el tener la posibilidad de ver el lenguaje corporal del otro, que no sea solamente una llamada o que no solamente sea una conexión en la que está el nombre, ¿no? O sea, que no haya una cámara prendida, sino que haya una cámara prendida y que uno pueda leer la gesticulación, la corporalidad de la otra persona, ¿no? Y el uso, como te decía, ya sea desde la autopercepción, autoconcepto, habilidades de escucha, habilidades blandas, ¿no? Ejercicios que den cuenta de cómo es que va el manejo emocional de cada persona, casos, la presentación de casos también, me recuerdo que vimos como en ese momento. Eso, me parece que los ejercicios básicamente fueran esos. Fue difícil, claramente, porque sí, la interacción no es la misma, pero el contacto visual está, el lenguaje corporal está, y también la respuesta que uno pueda dar frente a una casuística en el momento también está, ¿no? Y la participación también y el tipo de contenido de la participación era algo que se valoraba o uno se detenía para poder ver qué más había detrás de las intervenciones. Creo que sí, ¿no? Pero es algo que también se hace en clases en vivo, solo que en Zoom es como un poco más difícil o en algún tipo de plataforma. Pero bueno, creo que estamos ya cerca de la hora. Es más, creo que ya estamos en la hora. Sí. Así que para ir cerrando, si es que les gustaría decir algo a alguien más, bueno, nos vamos quedando por aquí. Gracias igual a todos. Bueno, quizás para cerrar, decirles esta frase que ya deben haber visto por demás, que se acerca también del trabajo en soledad y que el distanciamiento social no es distanciamiento emocional, así que lo mismo pasa en el teletrabajo. Y nada, recordar que tenemos que autogenerarnos herramientas que nos permitan que esta tarea sea como más manejable, más viable. Mantener el contacto virtual, sea con la familia, en los momentos de ocio, con las personas o amigos, familiares cercanos, es importante como un momento que nos nutre. El lenguaje no verbal es importante, expresarlo, sea a través de la videollamada, lo mismo para el teletrabajo, ¿no? No es lo mismo tener una reunión viendo toda la corporalidad de la otra persona que solamente escuchando la voz a través de una llamada o a través de una reunión sin cámara.
También de pronto la interacción con las personas con las que estamos en el día a día en casa puede ser rica, llevadera, si es que tiene como un espacio y un momento específico, como un momento de pausa, ¿no? En el que interactuamos con alguien. Y eso, ¿no? También es importante nutrir los vínculos con las personas con las que hemos trabajado de manera física en algún momento, para sentir que todavía hay como esa camaradería y que también las cosas en el trabajo pueden fluir mucho más a través de estos vínculos que hemos tenido, que hemos creado y que podemos seguir manteniendo a través de la virtualidad, ¿no? Y bueno, de manera general, creo que hablar abiertamente con las personas, sean con nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, con nuestros seres queridos, en estos momentos es como de suma importancia, ¿no? El sentir que nos comunicamos de manera abierta con exceso de estrés, exceso de ansiedad, no está durmiendo bien, ve que hay un desajuste en sus hábitos cotidianos o usuales y que no lo puede manejar, pide ayuda o converselo por lo menos con alguien más que es como muy cercano para empezar y de pronto después un propio proceso en el que puedan trabajar los temas. Gracias. Bueno, yo quiero también agradecerles a todos. Espero la experiencia haya sido de su agrado. Muchas gracias, Yasmín. Realmente un gusto escucharte y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Gracias, Renzo. Gracias a todos. Hasta luego. A cuidarnos todos.